Bueno, muy buenas tardes, con buen provecho. Mi nombre, como ya lo dijo mi fraterno, es Víctor Claro. Soy originario de Cihuatepeque. Vengo constituido por una familia de mamá y papá. Soy el primogénito de 2 hijos. Les puedo decir que mi vida de niño fue una niñez soñada. Mi madre era una mujer muy consentidora, pero mi padre tomó la decisión de emigrar a la edad de 2 años. Fíjense que cuando mi papá toma la decisión de regresar al país a la edad de 10 años, fíjense que yo pensaba que mi papá iba a ser un hombre amoroso, un hombre presente en mi vida. Fíjense que fue todo lo contrario. Mi papá, desde que él llegó a Honduras, fue una persona que fue bien áspera. Fíjense que eso empezó a marcarme, porque yo recuerdo que a mi papá yo le invitaba a reuniones de la escuela o a verme por fútbol y siempre tenía un no por respuesta. Y eso fue creando un recelo. A la edad de 13 años, mi mamá y mi papá toman la decisión de separarse. Fíjense que eso marcó bastante en mi vida, ya que mi mamá, que era una mujer consentidora y amorosa, se volvió una mujer con depresión. Fíjense que empezó a descuidar su familia en nuestro hogar. Yo recuerdo que una vez mi mamá me mandó a trabajar con mi papá, prácticamente obligado. Cuando nosotros estamos llegando al lugar de que mi papá trabajaba, me recuerdo que me bajó del carro y me dijo: te voy a decir tu cosa. De aquí hacia acá yo soy tu papá y de aquí para acá yo no soy tu papá. Solo soy un conocido tuyo. Fíjense que eso me llenó de muchas preguntas. Yo decía que si no era hijo de él, o si yo le daba vergüenza, o sería que mi papá tenía otra familia en ese lugar. Fíjense que así fue como yo empecé con una rebeldía, empecé a salir fuera de mi casa. Y a la edad de 14 años, un tío político que se acerca a mi vida. Esta persona se acerca como una figura paterna, lo puedo tomar. Era una persona que me daba consejos, pero fíjense que al poco tiempo esta persona me induce a lo que es tomar alcohol. A la edad de 14 años probé la primera cerveza. Esta persona no solo le bastó eh, darme alcohol, sino que yo recuerdo que él los viernes me traía hacia Tegucigalpa y me invitaba a las discotecas y empezábamos a beber. Pero fíjense que un día esta persona me dice que me va a llevar a un lugar especial, y ese lugar especial es un nightclub. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a ese lugar, me dice esta persona que hay tres reglas que no puedo tocar, no puedo besar, no puedo estar con una mujer de las que estaban ahí. Y fíjense que nosotros empezamos a beber. En un cierto momento hubo una pelea en el lugar, pues a mí me sacaron por una puerta trasera. Fíjense que cuando ya el problema se había resuelto, me vuelven a entrar al lugar, y cuando yo dentro, lo primero que veo es a mi tío, estando con otro hombre, estaban besando. Fíjense que eso a mí me impactó bastante. A mí aquella persona me llama y me dice que eso es normal, que esos son efectos del alcohol. Yo le digo que me quiero ir de aquel lugar. Recuerdo que cuando empezamos a salir, me dijo: hoy vamos a beber. Fíjense que cuando nosotros íbamos para el hotel, estamos comprando más bebidas y nos estábamos tomando en el cuarto. Me dice que me quiere hacer una confesión. Y esa confesión es que yo le gusto como persona. Yo le digo que yo tengo bien definido mi género. Fíjense que esta persona trata de abusar sexualmente de mi persona por primera vez a la edad de 14 años. Yo recuerdo que me salí del hotel. Y al día siguiente que nosotros íbamos para Cihuatepeque, esta persona, desde que montó el carro, me empezó a decir que yo no le podía decir nada a nadie, que no le podía comentar a su esposa ni a sus hijos, porque iba a desintegrar su familia, que sus hijos iban a estar con un padre ausente, así como
arreglo estaba. Y esta persona sí manipuló mi mente. Yo no se lo comenté absolutamente a nadie. Y fíjense que al poco tiempo que me había alejado de esta persona, me dice que quiere enmendar aquel error que había cometido y que me invita a un viaje familiar con sus hijos y mi persona. Fíjense que el primer día que nosotros llegamos a ese lugar, todo bien, pero el segundo día, esta persona por segunda vez intenta abusar de mi persona. Yo recuerdo que le dije que si él volvía a intentarlo, yo iba a hablar con mi familia y le pedía que me enviara para Cihuatepec. Estábamos bien retirados de Cihuatepec y me manda para Cihuatepeque. Yo llego tarde noche y fíjense que cuando yo llego, encuentro a mi mamá y mi papá peleando. Fíjense que yo realmente no entendía mi vida. Con solo 14 años se me venían momentos de quererme suicidar porque realmente no comprendía lo que estaba pasando. Ese día yo recuerdo que salí a caminar, se me hizo de noche y un tío me encuentra en unas bancas. Ya empecé a comentarle yo lo que estaba pasando con mi mamá. Fíjense que me dice que me va a llevar a un lugar el día siguiente y es así como yo llevo la primera pieza a un, a un capítulo de FINEC. A la edad de 14 años, el tío me llevó. Yo recuerdo que lo que más me impactó ese día fue que miré un montón de hombres felices y un hombre que estaba hablando de la papeleta y que dijo que al final de la reunión se iba a quemar, que ahí le podíamos pedir lo posible a Dios. Pues fíjense que fue la única vez que yo asistí a ese grupo. Yo seguí con mi vida, y seguí con mi vida de rebeldía. A la edad de 15 años yo tomo la decisión de irme de mi casa, no porque no soportaba la situación que pasaba con mi mamá y mi papá. Pero fíjense que antes de irme de mi casa yo recuerdo que yo tuve un sueño que yo ahora le llamo que Dios me dio una revelación. Fíjense que en el sueño yo me mostraba que una mujer iba a salir embarazada y esta mujer iba a darme un hijo varón. Iba a trabajar en un taller mecánico y que esta mujer al dar a luz iba a fallecer. Yo recuerdo que me desperté, le comenté el sueño a mi mamá. Mi mamá me dijo que eso era un sueño. Y fíjense que me fui de la casa con la que era mamá de mi hijo. A la edad de 15 años salgo de mi casa, empecé a trabajar y estudiar. A la edad de 19 años me gradué, perdón. Fíjense que me sale una oportunidad fuera de Cihuatepeque para trabajar y luego ir a estudiar a la universidad. Tomo la decisión de irme y con aquella muchacha pues rompimos relación porque ella no aceptaba que me fuera de Cihuatepeque. Me bastó 2 veces volverla a ver para dejarme embarazada. Fíjense que cuando esta muchacha me dice que está embarazada, yo me había hecho la promesa y le hice la promesa a Dios que iba a estar con mi hijo, pasara lo que pasara. Fíjense que si tomo la decisión de regresar a Cihuatepeque, en el lugar donde yo estaba cuando yo comenté que había sacado a la muchacha embarazada, me despidieron, me regreso a Cihuatepeque y empiezo a buscar opciones de trabajo. Fíjense que ahora yo lo comento que fue como que Dios me hizo pasar un desierto en ese momento, porque todas las puertas se me cerraron. Empecé a tocar puertas familiares y me decían que no. Fíjense que en el poco tiempo que tenía de haberme regresado, los ahorros que tenía, pues ya los había gastado en renta. Y busco el apoyo de mi papá. Cuando yo me acerco a mi papá, yo recuerdo que le dije que necesitaba trabajo. La respuesta de mi papá fue que él no tenía trabajo para mi persona. Fíjense que seguí buscando, no se me daba. Por segunda vez vuelvo a buscar el apoyo de mi papá. Pero esta vez yo le digo a mi papá que si me puede dar trabajo por comida, ya que mi papá tiene una barrotería, porque literalmente ya no tenía comida en la nevera. Y la respuesta de mi papá por segunda vez dice que no, que no tiene trabajo para mí. Fíjense que yo recuerdo que estaba hablando con mi abuela y mi abuela es intermediaria de mi papá con mi persona. Y mi papá estaba haciendo una construcción y dice que lo único que nos pueden dar trabajo es de ayudante de albañil.
a mí no me deshonra el trabajo y empecé a trabajar así. de venta. Al poco tiempo, recuerdo que mi abuela me dice que hay un anuncio en una televisión que están buscando una persona de lo que me había graduado. Fíjense que al día siguiente yo voy a buscar trabajo a ese lugar, me dan trabajo, pero para ese entonces ya se me cumplían tres cosas de aquel sueño que yo quería. La primera, que una mujer salió embarazada, me daba un hijo varón, y la tercera, que iba a trabajar en un taller mecánico. Al lugar donde yo llego es un centro automotriz. Y fíjense que empecé a trabajar, por poco tiempo la mamá de mi hijo va a dar a luz. Durante todo el embarazo nunca hubo una complicación, siempre en los ultrasonidos salía que todo bien. Pero fíjense que en el día que va a dar a luz empezaron las dilataciones. Cuando llegan a las 12, me dicen que todo se ha complicado y que la única forma de salvar al niño es haciendo una cesárea. Pues tomamos la decisión de hacer la cesárea. Fíjense que el primer día todo estaba bien, pero ya el tercer día todo se había complicado y la mamá de mi hijo fallece a los 3 días que había dado a luz. Y eso a mí me impacta bastante porque fíjense que yo lo único que quería era formar una familia, pero no entendía el por qué pues ella había fallecido. Fíjense que yo vuelvo a mis inicios, empecé otra vez con el alcoholismo. Estuve un año y fracción, y yo iba afuera del cementerio a tomar y a fumar. Y con el pasar del tiempo en la empresa donde yo estaba trabajando me ascendieron de puesto, empecé a conocer a más personas. Y estas personas, fíjense que un día me dieron a probar lo que era la cocaína. Y yo digo que a mí no me gustó porque me encantó. Yo me hice adicto a la cocaína. Yo consumí en la mañana, tarde y noche. Y así fueron más de 2 años que yo pasaba afuera, con un gran luto que me amargaba mi vida. Pero fíjense que en los planes de Dios estaba que dos mujeres llegaran a mi vida. Estas mujeres empezaron a hablarme de Dios. Yo recuerdo que todos los días me mandaban un mensaje. Fíjense que un día estas personas tienen un problema con un vehículo, me dicen que si les puedo ayudar, llevo al mecánico, arreglamos el carro. Fíjense que estas personas me dicen que me invitan a un lugar, a una iglesia. Yo recuerdo que yo les dije que no podía ir porque yo andaba en calzoneta y en camiseta. Recuerdo que estas personas a mí me dijeron que a Dios no le importaba cómo nosotros estuviéramos, sino que le importaba que nosotros tuviéramos un corazón contrito y humillado. Y así tomó la decisión de ir a ese lugar. Cuando yo llego, fíjense que la persona que estaba hablando la palabra de Dios era como que estuviera contando mi vida. Y en un momento a otro me dijo que me pasara al frente. Recuerdo que cuando yo pasé me dijo que me iba a decir 3 cosas. Yo sé que vinieron de parte de Dios. Esta persona me dice que voy a tener un autolote, que voy a pagar mis deudas, que incluso le voy a prestar a personas que un día me prestaron. Y la tercera me dicen que me van a dar la visa y que le van a dar la visa a mi hijo americano. Fíjense que yo salí de ese lugar. Yo le puedo decir que no dudaba lo que aquel hombre me dijo, pero sí pensaba que cómo iba a ser posible si era un empleado en ese momento. Fíjense que yo seguía con mi vida. eh, yo empecé a buscar de Dios, pero no quería salirme del mundo. Porque yo recuerdo que yo iba a una reunión, pero antes de irme a la reunión, tal vez yo me drogaba. Y si no, los viernes, sábados, yo me iba de fiesta y llegaba un domingo a una reunión con una gran goma. Fíjense que un domingo eh, estoy temblando de una goma en la reunión. Yo dije, yo aquí no estoy haciendo absolutamente nada. Yo lo único que estoy haciendo es jugando con Dios. Fíjense que en el momento que yo me iba a salir de aquel lugar, dice la persona que estaba dando la palabra, que si en ese lugar
no hubiesen pecadores, todos estuvieran en el cielo, pero ahí habían pecadores pidiéndole perdón a Dios. Y eso a mí me caló tanto. Ese día yo dije que iba a empezar a dejar el alcohol. Fíjense que fue lo primero que dejé, el alcohol. Luego empecé a dejar la droga. Fíjense que en ese tiempo se viene la pandemia. Yo recuerdo que cuando se viene la pandemia, en el lugar donde yo estaba trabajando, me empezaron a hacer una reducción de salario, primero el 30, y el 40, llegaron hasta el 70%, y prácticamente me decían que renunciara, pues renuncié en aquel lugar. Y fíjense que durante yo el tiempo que había estado en ese lugar, no había ahorrado más que un carro. Cuando me despiden, yo recuerdo que no tenía absolutamente nada ahorrado. Pero fíjense que un amigo me dice un día que si lo podía visitar en su casa. Yo le digo que sí, me voy para la casa de mi amigo y me dice, mira, mano, si voy a entrar a ese portón, me dice, de la única forma que puedes salir es que hagamos un negocio. Y le digo, ¿qué negocio querés que hagamos? Me dice, vendeme el carro que vos andás. Pues yo le dije que sí, no tenía el dinero, le vendo el carro. Fíjense que cuando yo regreso a casa, me puse a pensar qué iba a hacer para trabajar en plena pandemia y se me ocurre comprar otro carro, ponerlo a la venta. Fíjense que así fue como yo empecé en el rubro de compra y venta de carros. Empecé a vender carros en pandemia. ¿A quién se le ocurriría vender carros en pandemia? Y fue así como Dios empezó a involucrarme en ese negocio. Dios así empezó a restaurar mis finanzas. Fíjense que al poco tiempo yo empecé a pagar mis deudas. También empecé a prestarle a muchas personas que un día me prestaron. Pero fíjense que de lo que yo ya no era esclavo, que era del alcoholismo y las drogas, me había hecho esclavo del trabajo. Para mí no era negociable un día de cumpleaños o un día festival de mi familia, festejarlo si a mí me tocaba trabajar. Fíjense que yo me había cegado por el dinero. Dios me había empezado a permitir a tener propiedades, me empezó a ir muy bien en los negocios, pero fíjense que yo me sentía vacío en mi vida. A la edad de 26 años yo había roto 4 hogares, ninguna mujer podía estar conmigo, yo era un mujeriego. Fíjense que yo recuerdo que un día me llaman donde estaba haciendo lo del trámite de la visa. Cuando me dicen que un miércoles me tengo que presentar a la embajada, fíjense que a mí no me hacía feliz el saber como que iba a ir a una entrevista. Incluso yo llegué a decirle a Dios que yo no quería absolutamente nada. Si yo no tenía su presencia en mi vida, porque a mí el dinero no me hacía feliz, las mujeres tampoco me hacían feliz. Y nada, placeres tampoco me hacía feliz. Y entonces fíjense que yo empecé a involucrarme a buscar de Dios. Yo recuerdo que el lunes yo sentí bastante la presencia de Dios. Y el miércoles que yo voy a presentarme a la embajada, yo recuerdo que solo me hicieron 4 preguntas. Y me dijeron que mi visa estaba aprobada y la de mi hijo también. Y así fue como empezamos a viajar a diferentes partes del mundo con mi hijo. Fíjense que aún eso no me hacía feliz. Eh, Me involucro con una muchacha, que es la actual pareja que yo tengo. Fíjense que empezamos a formar un hogar y les voy a decir que igual no me hacía feliz. Pero un día un amigo mío, muy buen amigo, me dice que me va a invitar a un lugar y que ese lugar nos tenemos que quedar 3 días y alistar una maleta. Y le dije yo, ¿para dónde íbamos? Me dice, no andes preguntando tanto, vamos. Fíjense que tomo la decisión de ir. Cuando me manda la ubicación, miro que es cerca de ahí mismo de Ciguatepeque y es en el, en el centro de capacitación. Fíjense que cuando yo llego ahí, lo primero que miro es un montón de hombres alegres, danzando. Y solo me recordé de aquel capítulo que había llegado con 14 años. Fíjense que cuando empieza el conferencista a dar la primera charla,
y ahí la segunda. De ahí cuando hablan de la chapa del perdón, a mí me tocó bastante. Porque aquel hombre decía que él era enemigo de su papá y que lo había perdonado, pero que Dios solo le había permitido estar 2 años con su papá y que él falleció. Fíjense que eso a mí me caló bastante porque yo era enemigo de mi papá, yo a mi papá no lo podía ver. eh, y fíjense que cuando yo salí de ese lugar, lo primero que hice fue pedirle perdón a mi papá. Y yo les puedo decir ahora, porque con mi papá tenemos una relación de padre e hijo. Él me visita a mi casa, yo visito su casa, salimos juntos, cenamos juntos. Y eso es lo que Dios transformó por medio de un saber. Fíjense que también cuando yo salgo de Israel, mi mismo amigo me habla de un capítulo de Pinel. Cuando yo llego a ese capítulo, Y yo les amistad digo, y años de conocerlo. Fuera de eso, eh, fíjense que lo que yo era esclavo del trabajo, dejé de hacerlo. Fíjense que nosotros nos reunimos los lunes y los martes en el capítulo, y a mí me gustó tanto lo que se hablaba en los capítulos de los testimonios, que yo empecé a llevar amigos, y así se fueron quedando mucho más amigos. Fíjense que al poco tiempo que yo estaba en el capítulo, yo recuerdo que se vienen las elecciones. Yo apenas tenía como 2 meses y días. Cuando a mí me empezaron a decir que me iban a postular para presidente, fíjense que yo decía, ¿cómo esta persona va a postular a una persona que viene llegando? Si soy nuevo, yo no sé nada de la fraternidad. Pero fíjense que cuando se acercaba el día me decían más que me iban a postular, y un día vengo y hablo con mi esposa y le digo, fíjate que me quieren postular para presidente. Le digo, no creo, le digo yo, poder llevar ese cargo. Fíjense que un día de reunión de oración en la mañana me levanté, yo pensando, pero fíjense que cuando yo me meto a ducharme, estaba pensando que si me postulaban para presidente yo no iba a tener tiempo, porque yo solo pasaba viajando fuera de su país. Yo decía cómo iba a manejar lo del trabajo con cargo, pero fíjense que de un momento a otro yo les puedo decir que yo escuché una voz que me dijo, ¿vos querés que yo te quite todo para que me puedas servir? Fíjense que me bastó. Salí y yo le digo a mi esposa, yo ya sé qué decisión voy a tomar. Fíjense que en la tarde que llegamos al capítulo, empiezan las elecciones y me postulan para presidente. Y fue así como Dios me da el privilegio de ser presidente del capítulo. Tomamos el cargo. Fíjense que yo empecé a ver grandes cosas en mi vida. Fíjense que en el poco tiempo que estoy sirviéndole, en el lugar donde yo estaba, en el predio que yo estaba, me dice un amigo que necesita venderlo. Pues yo empecé a querer comprar aquel predio, eh, y empecé a escribirle aquí en la papeleta que me permitiera comprarlo, y fíjense que no se me dio. Eh, Mi amigo ocupaba el dinero rápido, vendió el lugar, pero fíjense que seguía pidiéndole a Dios. Y un lunes, luego de una reunión, me llama mi papá y me dice que me necesitaba ver. Me llama cerca de una casa que él tenía. Y fíjense que cuando cuando yo llego, mi papá me dice que esa tierra que está ahí, él me la va a regalar, que me la va a heredar. Fíjense que les puedo decir que eso solo Dios puede hacer. Porque aquel hombre que un día a mí me dijo que yo no iba a recibir de su herencia, que no iba a recibir de sus esfuerzos, ese día él me estaba entregando una tierra para lo cual yo lo ocupaba. Fíjense que sigo sirviéndole a Dios. Y todo me empezó a cambiar porque al entrar a este año, yo pensaba que no iba a poder manejar los negocios con la
enfermedad. Fíjense que empecé a ver algo, que ya no salía yo de Ciudad. Y para mí ya no era negociable un lunes o un martes, ahí era una reunión o a una reunión de trabajo. Yo empezaba a llevarme los clientes a Cihuatepeque, ya no tenía yo que ir a dejar carro fuera de Cihuatepeque. Y así Dios empezó a bendecirme, aún más de lo que me había bendecido. Pero fíjense que yo el año pasado, yo tenía un proyecto con mi esposa. Eh, Les cuento esto porque ahora yo comprendo que los tiempos de Dios realmente son diferentes que los de uno. Yo recuerdo que cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada, yo me levantaba a las noches a llorar porque no sabía qué vida le iba a dar a mi hijo, no sabía qué estudio le iba a dar a mi hijo. Y fíjense que el año pasado Dios me puso una iniciativa de aparear 2 niños, pero este año al inicio yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara a que fueran más niños. Fíjense que hablé con una persona de una comunidad que me alistara 5 niños para que este año fuera más. Pero cuando yo llego a ese lugar, ya no eran 5, sino que eran 14 niños, lo que Dios me estaba permitiendo padrinar porque fueran estudiantes. Y entonces esas son las maravillas que Dios hace en la vida. Fíjense que en enero me da la sorpresa mi esposa que va a ser mamá, bueno, que vamos a ser papás. Yo digo que tengo 3 hijos porque ella ya venía con uno, yo lo tomo con mi hijo. Y entonces fíjense que aún más claro me queda que eran los tiempos de Dios que me iba a dar una nueva familia. Pero fíjense que como los 2 o 3 meses de que estaba en embarazo, empieza a tener ciertos problemas. Yo recuerdo que empezó con un flujo que no paraba. Fíjense que empezamos a buscar los mejores doctores de Suárez, empezamos con los mejores medicamentos y aquel flujo no paraba. Y la doctora nos decía a nosotros que eso era como síntomas de aborto. Bueno, eran síntomas de aborto. Y fíjense que un día en una reunión de capítulo pasé a oración, cuando un hombre me dice que ponga mis manos en los enfermos. Fíjense que eso me quedó tanto en la cabeza. Yo recuerdo que cuando yo llegué, yo ya no había qué hacer porque ya habíamos visitado varios doctores. Yo le digo a ella, fíjate que un fraterno me dijo que pusiera mis manos en los enfermos. Y me dice, ¿qué te parece si oramos? Y empezamos a orar, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, al día siguiente dejó de sangrar. Fíjense que llevamos sobre los casi 9 meses y el sangrado no volvió. Esas son las cosas que Dios hace. Y fíjense que hace poco yo les puedo contar que mi hijo padecía de estarse comenzando los ojos, se restregaba bastante los ojos, entonces lo vamos a un oculista. Pero fíjense que a mi hijo le ha gustado también la fraternidad, a mi hijo pequeño, él me dice siempre que lo lleve cuando hay el testimonio. Fíjense que cuando yo lo mando al oculista, nosotros lo llevamos porque él se arrancaba los ojos. Y entonces cuando el oculista lo mira, me dice que se lo llevo por un desvío que tiene en el ojo izquierdo. A él se le desviaba el ojo. Pero nosotros, bueno, yo en mi persona nunca lo había notado. Y entonces ya lo revisa y me dice que si dentro de tanto tiempo él no se cura con un medicamento, entonces que iba a ocupar una operación. Fíjense que yo empecé a orarle a Dios. Mi hijo me decía que él no quería ser operado porque él no quería estar con un parto y él empezó con sus cosas. Fíjense que empezó a decirme que oráramos juntos por su ojo. Fíjense que un día en una papeleta yo recuerdo que pidiéndole a Dios que sanara a mi hijo. El día siguiente yo voy, a él le gusta estar donde mi papá.
cuando yo le digo, hijo, vení, quiero ver tu ojo. Fíjense que él se pone el ojo, se pone la mano así en el ojo. Y entonces me dice, no, pa, me dice, no me pongas la mano. Me dice, yo ya estoy sano, Dios me sanó. Y fíjense que es cierto, Dios me sanó. Para honrar la gloria de Dios, su ojo fue sano. Y entonces, ¿cómo no yo servirle a Dios? Así como Dios me ha enamorado en esta fraternidad. Y es el testimonio que yo les puedo compartir esta tarde, mi fraterno. Ahí donde están, yo les quiero invitar a que me acompañen a una oración que a mí me ha ayudado mucho. Y dice, Señor Jesús, esta tarde yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Le pido perdón. Lo acepto y lo recibo. Como mi Salvador Jesucristo. Le pido que escriba mi nombre y el de mi familia. No lo borres nunca jamás. Que este testimonio sea para